Bueno, buenas noches nuevamente. Es un placer estar junto con mi esposa y nuestra pequeña hija que está durmiendo. Y muchas gracias por la invitación. Pensaba, ¿no? Desafío y pico, predicar acá, justo en el año que se celebran 60 aniversarios de este lugar, ¿no? ¿Cuántas personas habrán subido y habrán hablado en este lugar, pensaba yo? Y cuántas almas se habrán salvado y cuántas vidas han tomado decisiones en estos 60 años. No voy a preguntar si hay alguien de los pioneros, pero sí voy a preguntar para que cada uno esté pensando. ¿Hay de los pioneros? Bueno, ya que acá tenemos en primera fila los pioneros, y qué bendición y qué privilegio todavía tenerlos acá. Pero sí quería que estemos pensando y que los pioneros también estén pensando, ¿no? En estos 60 años, ¿cuántas cosas Dios ha respondido a nuestras oraciones? Si bien es cierto que no pertenecemos a la iglesia local aquí en Manga, un poco como decía Ale, somos parte de esta familia y nos identificamos muchísimo con esta iglesia, compartimos muchísimos ministerios con varios hermanos de esta congregación y tenemos un mismo sentir y por lo tanto, en cierta forma, nos sentimos un poquito parte, ¿no? Y pensaba en los tiempos que hemos estado orando por situaciones de iglesia, por actividades de esta iglesia. Pero que cada uno esté pensando en estos 60 años, creo que solo tenemos a ellos, pero en estos años que cada uno ha estado aquí, ¿cuántas cosas Dios ha respondido? ¿Cuántas veces hemos ido en oración a nuestro Dios? Terminé de leer justo hace poco un libro que se llama Una vida de oración de Paul Miller. ¿Alguno lo ha leído ese libro? Bien, Mauri. Yo no sé por qué tenía certeza de que Mauri iba a ser de los que lo había leído. ¿Lo recomendás, Mauri? Sí. La verdad que es muy recomendable. Está en PDF, si alguno lo quiere conseguir puede hablar con Mauri. Y yo quiero hablar algunos pedazos de ese libro que obviamente está basado en la Biblia. Es una lectura en ese libro muy llevadera, por así decirlo. Un libro que por ahí no realiza grandes profundidades teológicas en cuanto a la oración, no sé si Mauro va a coincidir conmigo, pero sí que produce cambios en la vida de uno en cuanto a la oración. Y me parece que es fundamental que cada cristiano haga un estudio, lea y busque información acerca de la oración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, no lo busquen, yo solamente lo voy a leer, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Aquel discípulo vio a su maestro orando y entendió que su oración era distinta a lo que él estaba acostumbrado a hacer, o a lo que él conocía, o a lo que él esperaba al momento de orar. Y qué mejor que ir al mismo Dios, al mismo maestro, y pedirle que le enseñe a orar. Y creo que como cristianos debemos decirle lo mismo a nuestro Dios. Señor, enséñame a orar. Porque muchas veces oramos con nuestras tradiciones, con nuestros razonamientos, con nuestras formas de pensar, pero no estamos orando a la manera de Dios. No estamos orando como Dios quiere. En aquella época la oración era algo más repetido, que estaba establecido, que se leía y se repetía. Pero sin embargo encontramos un Señor Jesucristo en una oración fresca, continuamente con su Padre, pero en una oración donde continuamente buscaba la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Yo quiero hablar 3 puntos. Debemos aprender a orar. Ese es el título, por así decirlo, de este mensaje. Y algunas cosas, como comenté, están sacadas de este libro. Y otras cosas que quiero leer en la Escritura. El primer punto que me hizo pensar muchísimo cuando estaba leyendo este libro es: ¿qué hacemos ante un problema? No voy a pedir que levante la mano si alguno tiene un problema, porque creo que todos seguramente tenemos situaciones cotidianas de problemas, ¿no? Pero este libro dice: ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un problema? Y si usted es impulsivo como yo suelo ser, lo primero que trato de hacer es solucionarlo. ¿Es así o no es así? Y saben, es triste pero interesante que muchas veces, por querer solucionar un problema, generamos más problemas.
¿Alguna vez te pasó eso? Yo creo que sí, ¿no? Queriendo solucionar algo, dijimos algo que después fue peor. Queriendo solucionar algo, hicimos algo que después fue peor. Y es interesante porque lo primero que tenemos que hacer ante un problema es orar. Pero muchas veces no es lo que hacemos. Porque nuestra carne tiende a razonar en cómo solucionar las cosas y no en cómo humillarse ante Dios. Es interesante que lo primero que debemos hacer es buscar la guía de nuestro Dios. Lo primero que debemos hacer es acudir a nuestro buen Padre. Como hablaban hace poco, un domingo, este Padre que es rico en misericordia. La palabra misericordia tiene varias definiciones, pero hay una que a mí me encanta y está muy clara cuando aquel ciego Bartimeo clamaba. ¿Se acuerdan de ese momento? ¿Qué era lo que clamaba? ¿Qué cosa? Poder ver, ¿no? Pero ¿qué decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y todos nos recordamos a ese ciego que la gente lo mandaba a callar y él pedía misericordia. Y misericordia, una de las definiciones que más me gusta es, mira mi miseria y haz algo. Pero, no sé si, creo que se cortó, se nos fue. Sí, pero hay que hacer cambio. Si no, seguimos a pulmón, Mati. Yo quería aprovechar el regalo que me había... Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, seguimos con este, no hay problema. Mati, si no sigo con este, no hay ningún problema. Bueno, bárbaro. Ya estamos a... Bien dice que Satanás, ¿dónde se mete? No. Pero volvemos. El ciego pedía misericordia. Aquel ciego estaba pidiendo que Jesús mirara su miseria e hiciera algo. Y este Dios que es rico en misericordia actúa de la misma forma que actuó con Bartimeo. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros no actuamos como Bartimeo. No sé si me van siguiendo el hilo. Sigue siendo el mismo Dios con la misma misericordia que sanó y salvó a aquel ciego. Pero muchas veces no somos nosotros los que clamamos a gran voz. Señor, ten misericordia de mí. Ante un problema, lo primero que debemos hacer es ir a nuestro Dios y pedir misericordia. Yo no sé el problema que cada uno tiene. Yo sé cuáles son mis problemas y los problemas en nuestra casa. Y cuáles son las dificultades que estamos pasando como familia. Espiritual, física, emocional, lo que sea. Pero algo que he aprendido en estos últimos tiempos, antes de buscar una solución, debo orar. Antes de querer actuar, debo pedir a Dios. Y quiero invitarte a eso en este primer punto. Pero saben, que llevemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones a Él. No lo busquen, pero 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, es aquel pasaje donde Pablo pide por aquel aguijón 3 veces. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate en mi gracia. ¿Y por qué pongo en primer lugar ese ejemplo? Porque muchas veces tenemos un problema y podemos llegar a clamar y a pedir como seguramente lo hizo el apóstol Pablo. Pero Pablo recibió de parte de Dios, no se va a ir eso. Agárrate de mi gracia es suficiente. Y tal vez podemos llegar a encontrar ese tipo de respuesta en Dios. Podemos. Pero también allí en Filipenses capítulo 1, versículo 19, el mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipo, yo sé que Dios me va a librar de esta cárcel por la oración de ustedes. Entonces es muy interesante esto, hermanos. En algunas ocasiones podemos ir a Dios ante un problema y encontrar una respuesta conforme a lo que anhelamos. Pero en otras ocasiones, tal vez la respuesta es contraria. No es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperamos.
pero Dios tiene razones del por qué. Y este libro que desarrolla un punto muy interesante. Dios por medio de la oración quiere transformarnos. Y el apóstol Pablo en aquel clamor entendió que para que no se exaltase, para que se mantuviera en el lugar correcto, ese aguijón, ese sufrimiento iba a permanecer allí. Y muchas veces Dios, por medio de la oración, nos hace entender que ese problema o esa situación es necesaria para nuestra vida, para que no nos creamos más, para que Cristo sea formado en nosotros. Y como vamos a leer ahora, y los invito a ir a Efesios capítulo 3, para que el amor de Dios abunde y tome raíces firmes en nuestro corazón. Y este mismo apóstol Pablo, preso, le dice a los hermanos en Efesios que hay una razón principal de este sufrimiento que están pasando. Y es comprender nada más y nada menos el gran amor que Cristo ha tenido por nosotros. Los invito a ir hasta ahí, hasta Efesios capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 13. Sé que el domingo pasado también estuvieron en Efesios capítulo 2. Pero dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 13, el mismo apóstol Pablo que les escribió a los hermanos en Filipo, que se quedaron tranquilos de que Dios iba a responder la oración de salir de la cárcel. Ahora, ante la adversidad de la cárcel, Pablo dice lo siguiente: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos en toda plenitud de Dios. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Y el capítulo 4 dice allí en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El apóstol Pablo desde la prisión le dice a los hermanos, que este sufrimiento no los detenga. Que esta gran tribulación que yo estoy pasando no los desanime, sino que esto, y lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando pienso en todo esto que ustedes están sufriendo por mi persecución, por mi prisión, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Queridos, el problema lo estaba teniendo el apóstol Pablo. Pero al ver las adversidades, sufrimientos y tristezas de sus hermanos, caía de rodillas él por los otros que estaban afuera. ¡Qué enseñanza! ¡Qué enseñanza pensar cuando nosotros estamos sufriendo! Pensar en otros y orar por otros. Hermanos, ¿cuántas veces hemos caído de rodillas por el problema de otro? ¿Cuántas veces hemos caído de rodillas por el sufrimiento y el dolor de otro? El Señor Jesús, allí en Getsemaní, estaba de rodillas. ¿Por lo que se le venía? Sí. Pero también por su iglesia, por nosotros. Y como aquel ciego clamó misericordia, hermanos,
caigamos de rodillas pidiendo misericordia por otros. Vayamos a nuestro Padre Celestial. Y como dice allí en el versículo 15, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Vayamos de rodillas a pedir por ese hermano que está sufriendo, que está teniendo un problema, que está teniendo una adversidad, una persecución, un dolor. Y dice allí en el versículo 16, pido en oración que sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Una buena oración, una correcta oración, no pide en primer lugar que el problema se solucione. No pide en primer lugar que eso salga. Pide en primer lugar que Dios fortalezca a esa persona. Pide en primer lugar que Dios me fortalezca a mí en este sufrimiento, en esta situación que yo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque tal vez el problema se va, pero yo no experimenté a Dios. Pero como se le advierte al apóstol Pablo, pero mi orgullo puede hacer que después venga un pecado. Cuando pensamos en esto, pensamos en aquel rey Ezequías, un hombre piadoso, pero que viene una enfermedad de muerte sobre su vida y él clama que Dios tenga misericordia y Dios le perdona y trae misericordia y le extiende su vida, pero allí comete varios pecados. Por eso una oración correcta en primer lugar debe ser: Dios, que tu Espíritu que está en nosotros nos fortalezca. Que este hombre interior que a veces se cansa, que a veces se desanima, que a veces se siente ahogado por la realidad de los problemas, cobre ánimo y sea fortalecido por medio del Espíritu Santo. Dice allí en el versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Cantábamos ese himno que repetíamos en ese coro, ¿no? Obedecer y confiar. Es la senda marcada. No hay nada nuevo, no hay nada que inventar. Debemos obedecer y confiar. Y dice Pablo aquí en versículo 17, cuando ustedes por medio de la fe confíen en estas situaciones que están pasando, que yo estoy pasando en la prisión, van a experimentar a Cristo. Van a experimentar el gran amor. Y no solo eso, sino como dice ahí en el versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y con el poder que proviene de Dios. Hermanos, los problemas y las situaciones son necesarias para nosotros. Porque es allí cuando tomamos plenitud en Cristo. Porque es allí cuando nosotros caemos de rodillas. Porque es así cuando entendemos quiénes somos nosotros. Porque es allí, querido amigo, querido hermano, cuando nuestras debilidades se hacen fuertes en Cristo. Si viviéramos en un mundo sin problemas, sin dificultades, ¿cuánto de nosotros dependeríamos de Dios? Y tal vez alguno ha llegado aquí con grandes problemas y es algo que Dios ha usado para traerte a este lugar. Y qué bueno. Ah, sí, porque no estás pasando lo que yo paso. Y puede ser. Pero te puedo asegurar algo. En estos 60 años de esta iglesia y en los años que tiene la iglesia de Cristo, lo mejor siempre ha sido que tú tengas una relación con Cristo. Y si el camino que Dios usa en tu vida son las dificultades, quiero decirte que eso es algo bueno. Que ahora trae sufrimiento, sin duda que sí. Que ahora todo puede ser nieblina, puede ser. Pero hay una luz de esperanza en Jesucristo. Y Dios ha traído esas situaciones duras para que lo conozcas. Para que llegues a comprender el amor que Él ha tenido por ti. Pensando en esto de los problemas,
Pensaba yo, cuando tenemos un problema con una persona, ¿qué hacemos? Porque una cosa es que por ahí podamos tener un problema emocional, físico, espiritual, pero cuando es un problema interpersonal, con otro, ya sea de la familia de la fe, de la familia de la sangre, compañero de trabajo, ¿qué hacemos? Segunda de Timoteo 4:14 dice la Biblia: Alejandro el calderero, me ha causado muchos males, dice el apóstol Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Segunda de Timoteo 4:14. Ante este hombre que le causó muchos males al apóstol Pablo, él dice: el Señor le pague. Él lleva esa situación a Dios. Él lleva esa situación en oración. Este autor del libro que les comenté al principio dice: luego de orar cuando tenemos un problema con alguien, no le damos nada de tiempo a Dios para que haga la historia. En secreto queremos que Dios responda a nuestra oración y que haga un truco mágico en el alma de la otra persona. No sé si se entendió mucho la idea, pero muchas veces tengo un problema con alguien, oro y espero que a los 5 minutos Dios mágicamente haya cambiado ese corazón, haya cambiado a esa persona con quien tuvo un problema, y espero que en 2 minutos ya venga la persona, me pida perdón, beso y abrazo y seguimos como no pasa nada. Y saben, la oración es mucho más profundo que eso. Y el esperar en Dios es más profundo que eso. Pero nuestra parte es mucho más profunda que orar. Porque muchas veces somos nosotros los que debemos también perdonar. Y somos nosotros los que debemos tomar acciones de amor hacia la otra persona. Muchas veces esperamos que las cosas sucedan místicamente. Que por un acto de magia las cosas cambien, sin nosotros cambiar en nuestra relación hacia los demás. Este autor, y cuando puse la frase de estado, me acuerdo que algunos me escribieron: ¿pasó algo? Vieron que muchas veces la gente usa las redes sociales como para tirar subliminalmente ataques hacia otros, ¿no? Pero este autor dice: hay personas que solo manejan el diálogo de la crítica. Y es así. Hay personas que parece que la única forma para tener una conversación es criticando algo, ¿no? Y este autor dice: debemos enseñarles a dialogar de otra forma. ¿Y qué desafío? Orar por ese hermano o por ese familiar que por ahí tuvimos un problema, pero en vez de criticar y seguir en esa rosca, enseñar otro tipo de diálogo. El diálogo del ánimo, el diálogo del perdón, el diálogo de la relación, de poder hablar de otras cosas y no siempre estar trayendo el problema. Este autor hace una pequeña, toca un poco el tema de la crianza de los hijos y dice algo muy interesante. ¿Usted tiene problema con los hijos? Los que somos padres sabemos que siempre hay problema con los hijos, ¿no? Y como dice el dicho: hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, ¿solo yo lo sé? No, problemas grandes, ¿no? Nuestra hija tiene casi 2 años, pero ya se le nota su carácter pecaminoso. Su corazón continuamente hacia el desafío a la autoridad, hacia lo que uno le dice, ¿no? Y a veces uno escucha, y está interesante que también lo habla en el libro, no, porque está en la tremenda crisis de los 2, de los 5, de los 6, los 13, los 48, los 50. Hay crisis para todas las edades, ¿no? Y este autor dice: tenemos que entender de que, bueno, sí, la crisis existe, pero en realidad lo que está mostrando es su corazón pecaminoso. Y hasta que no llegues a entender, hasta que no llegues a estar convencido que no puedes cambiar el corazón de tu hijo, no tomarás en serio la oración. Debemos aprender a orar y debemos entender esto. Y personalmente me tocó muchísimo, porque yo soy de esos que dicen: bueno, 2 más 2 es 4. Soy profesor de física, entonces va mucho por el razonamiento lo mío. Y si yo a mi hija le digo que no y le llamo al orden y la corrijo como Dios dice, tiene que andar, la cosa tiene que salir. Pero ¿saben qué? Entendí que no va solo por ahí.
que hasta que no entienda de que si Dios no hace una obra en ella, no va a pasar nada, por más que yo siga todos los pasos. Hasta que Dios no obre en su corazón, no va a pasar nada. Y lo que yo tengo que hacer es orar. Y personalmente entendí, y por eso vuelvo a lo de los problemas, ¿no? Entendí que ante el problema de la crianza de un hijo, que son una súper bendición, pero que todos anhelamos que salgan de la mejor forma, que salgan personas íntegras, que ante los problemas de la crianza de un hijo, lo primero que tenemos que hacer es orar por nuestros hijos. Es un desafío como padre orar cada día. Siempre recuerdo a un amigo que me dijo una vez, si yo no hubiese visto a mi madre tantas veces de rodillas orando por mí, yo me hubiese apartado. Porque realmente yo quería hacer todo lo malo. Disfrutar de todo lo que el mundo me ofrecía. Pero vi a mi madre de rodillas en su cuarto y no podía hacerlo. Y qué ejemplo, hermanos, para seguir. Qué desafío. Pero debemos entender que ante este gran problema que nos enfrentamos de criar un hijo, no podemos hacer nada si no estamos en oración. Dios está escribiendo una historia por medio de la oración. Y este es el segundo punto, y el tercero son más cortitos, el segundo y tercer punto. Dios está escribiendo una historia. ¿Cuántos de ustedes, sin levantar la mano, pero cuántos de ustedes anotan cuando Dios responde una oración? Tal vez Julia y el Pocho, en confianza ya, ¿no? Nos podrían contar en estos 60 años cuántas cosas Dios ha respondido. Pero para que Dios responda, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Orar. Muchas veces Dios nos responde porque nosotros no oramos. Y muchas veces Dios responde y nosotros no nos enteramos porque nosotros no estuvimos orando. Y quiero desafiarte a que tomes en tu casa alguna forma de estar anotando, recordando, registrando esa historia única que el Dios creador del cielo y de la tierra está trazando en tu vida. De responder oraciones. Tal vez como le respondió el apóstol Pablo, no va por ahí. Tal vez como le respondió en otro asunto, sí, vas a ser libre de la cárcel. Pero que tú registres. Salmo 75, versículo 1. Los invito a ir hasta el Salmo 75, versículo 1. En nuestra casa, y lo escuché también en un mensaje y por eso lo comparto, yo creo que las cosas que son de bendición hay que compartirlas, ¿no? Muchas veces compartimos cosas que no son de bendición, que son graciosas, que no está mal, ¿no? Graciosas o algún meme, pero ¿cuánto nos cuesta compartir aquello que fue de bendición para nosotros? Y hace un buen tiempo, escuchando un mensaje, alguien dijo que tenían un bollón y cada vez que Dios respondía a una oración, lo anotaban, lo guardaban en ese bollón y a fin de año abrían el bollón y disfrutaban de recordar todas esas cosas que Dios fue respondiendo. ¿Alguno tiene esa costumbre en su casa? ¿No? Bueno, estamos a tiempo, quedan 2 meses, 2 meses y poquito. Pero saben que este es el tercer año que lo vamos haciendo. ¿Saben que es muy lindo? Porque a veces uno se olvida de las cosas que Dios respondió. Porque a veces pedimos a Dios mucho y agradecemos muy poco. Y peor aún, recordamos muy poco lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice allí el Salmo 75, versículo 1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y eso es una respuesta a oración, una maravilla. Y eso es Dios trazando, escribiendo una hermosa historia personal y única. Y tenemos que aprovechar eso y registrarlo. ¿Y qué mejor registrarlo para que cuando nuestros hijos crezcan se lo podamos contar, como dice Deuteronomio? Y que nuestros hijos les cuenten a sus hijos las bondades y las obras de nuestro buen Dios. Hermanos, debemos entender que una respuesta de oración
es una historia escrita por el dedo de Dios. Pero muchas veces cuando la historia no sale a nuestra manera, nos debemos preguntar, ¿qué está haciendo Dios? Porque Dios siempre está obrando. Tal vez Dios esté regalándonos otras cosas y de otras maneras. Pero si nosotros estamos encaprichados en nuestros quereres y en nuestras oraciones, no vamos a poder ver el obrar de Dios de una forma distinta. Muchas veces nos encaprichamos a nuestra forma y que Dios nos responda como nosotros queremos. Y dejamos de ver a Dios obrando en otras formas y en otras maneras. Cuando una respuesta de oración no es respondida, dice este autor, debemos preguntarnos qué ha hecho Dios en el corazón de esta persona. Querido, tal vez la oración lleva años. Y recuerdo mucho la historia anoté el nombre porque me olvido, Pablo, siempre lo confundo, Pablo Olivares. ¿Alguno ha escuchado de él? Un argentino que fue cantante muy famoso, nació en una familia cristiana y llegó a estar en MTV, en lo mejor de lo mejor. Pero su madre seguía siempre orando por él. Hasta que un día le sucede algo y está en YouTube su testimonio, Pablo Olivares. Y aquella madre que durante tantos años estuvo orando, recibió una respuesta. Y muchas veces nuestras respuestas son a largo plazo. Pero no debemos de manallar, debemos permanecer. Porque en todo ese proceso de años, Dios está obrando en nuestro corazón y nos está transformando. Y está formando nuestro carácter al carácter de Dios. Muchas veces nosotros separamos las oraciones de la voluntad de Dios. Oramos anhelando nuestras cosas y no anhelando la voluntad del Padre. El apóstol Pablo oraba para que la plenitud de Cristo y que el amor de Cristo los inunde. Y esto solo sucede cuando oramos en un espíritu alineado al Espíritu de Dios. Para terminar este punto acerca de que Dios está escribiendo una historia por medio de la oración, quiero hablar 3 cositas puntuales. Una historia escrita por el Padre, es necesario que recordemos estas 3 cosas. La primera, no exija que la historia sea a su manera. No debemos exigir que las cosas sean como nosotros queremos, sino que en primer lugar debemos rendirnos completamente a su voluntad. Si queremos que la oración sea una historia escrita por Dios en nuestra vida, debemos rendirnos a lo que Él quiere. El segundo punto, buscar al autor de la historia, buscar a Dios. Que la oración sea un tiempo para buscar los deseos de Dios, lo que Él quiere. Y en tercer lugar, y no menos importante, debemos permanecer aun cuando las cosas no salen a nuestra forma. Muchas veces el desánimo por una oración no respondida hace que nos alejemos de Dios, hace que nos enfriamos en nuestra relación personal con nuestro Dios. Y es un gran desafío, hermanos, entender que la historia la está escribiendo Dios y no yo. Y es un gran desafío humillarnos ante lo que Dios quiere. Y por último, los invito a ir hasta Deuteronomio capítulo 8. Y recuerdo que también mencioné este pasaje la vez anterior que estuve aquí, Deuteronomio capítulo 8. Y es que muchas veces Dios nos lleva a las dificultades, o mejor dicho, al desierto. A esos lugares, como dice este autor, que me gustó mucho, donde todos los ídolos que hay en nuestra vida se mueren de hambre y de sed. Porque en el desierto no hay nada. Y dice allí, les leo una frase de este libro, dice, el aire quieto y seco del desierto acarrea la sensación de ser indefenso, que es tan crucial para un espíritu de oración. Allí,
cuando ya no hay agua, no hay comida, cuando el aire es seco y ya empieza a afectarnos en toda nuestra vida, en esa soledad, en ese gran desierto, es el mejor ambiente para el clamor en oración. Dice así en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y sabías de guardar o no sus mandamientos. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y para averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Querido, ¿estás pasando por un momento muy complicado? ¿Por un desierto en tu vida? Donde por más que hayan muchas pequeñas cosas, en realidad nada te está pudiendo ayudar. Quiero decirte que es un buen momento para empezar a entregarse en oración. Para empezar a disfrutar de que Dios transforme tu corazón por medio de la oración. Es interesante porque Dios tiene preparado un desierto para cada uno de nosotros y a una medida distinta para cada uno de nosotros. A José lo llevó por el desierto un tiempo, a Moisés otro tiempo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto otro tiempo. Y cada uno de nosotros va a pasar, o ha pasado, o está pasando por momentos de desierto en la vida espiritual, pero donde Dios sigue estando. Donde Dios sigue saciando nuestro corazón. Descubrimos allí en el desierto el agua clara y fresca de la presencia de Dios y llega a ser un pozo dentro de nuestro propio corazón que emana ríos de agua viva. Ríos que no pueden parar, ríos que contagian a otros que también están pasando por el desierto. Dios, allí en el desierto, destruye todo poder pecaminoso de nuestra vida. Dios allí en el desierto destruye todo orgullo. Dios allí en el desierto sigue siendo Dios. Y eso es lo bueno, que aunque la dificultad y el problema permanezca, Dios no cambia nunca. Y quiero terminar con esto. En primer lugar, un pequeño repaso. Cuando viene un problema, lo primero que debemos hacer es orar, hermanos. Tal vez yo soy el único impulsivo que siempre piensa en una solución antes de orar. Cambiemos eso. Lo segundo, ante el desafío de criar hijos, oremos, hermanos. Lo tercero, llevemos un registro de la historia que Dios está escribiendo con oraciones contestadas. Contemos a otro, porque no sé si pasa en Manga, pero muchas veces en mi iglesia o en algunos grupos con amigos pasa de que pedimos oración y cuando Dios responde, no insistimos tanto en agradecer como en pedir. Y la Biblia nos llama a todos a dar gracia en todo tiempo a nuestro Dios. Y finalmente, pensaba en una especie de oración. Digo especie porque en realidad no son las palabras lo que salva. Pero en esa oración necesaria que tantas veces encontramos en la Biblia. Dios, sálvame. Dios, sácame de este pozo. Dios, necesito de ti. Dios, ten misericordia de mí. La Biblia dice que en primer lugar, para poder ser un hijo de Dios, debo creer en la obra de Cristo en la cruz y pedir salvación. Reconocer que mi pecado me ha condenado y lo único que me puede salvar es Jesucristo. Y esta es la oración inicial, por así decirlo, no por las palabras, sino por lo que pasa en nuestro corazón con Dios. Reconocer que necesitamos un Salvador. Y si nunca le has dicho, Dios, sálvame,
te invito en esta noche a decirle allí en tu corazón: Dios, te necesito. Necesito que mi alma sea limpia. Necesito tu perdón. Sálvame. Y quiero invitarlos a todos a orar en esta noche para finalizar en este tiempo. Y los que puedan ponerse de pie, los quiero invitar a ponerse de pie. Y que cada uno, en la intimidad con Dios, pueda hablar. Y tal vez pueda llevarle ese problema que tal vez nunca logró o nunca fue consciente de la necesidad de caer de rodillas ante Dios con ese problema. Y que le digas allí en tu corazón: Señor, tú conoces esto que estoy pasando. Ten misericordia de mí y fortaléceme en este momento. Señor, que mi hombre interior sea renovado por tu Espíritu. Y Dios, pedimos para que esta situación tú obres a tu forma y a tu manera, que va a ser lo mejor. Señor, pero que nuestra fe no falte, que nuestro ánimo no decaiga, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé fuerzas para seguir, Padre. Señor, te quiero pedir por cada situación que estamos pasando, que tú obres en bondad para nuestras vidas, para tu iglesia, y que nuestros corazones sean transformados. Y Señor, si hay alguien que por primera vez ha entendido la necesidad de Cristo, que allí en su corazón pida salvación. Que clame a ti como ese ciego: ten misericordia de mí y perdóname. Y gracias de que tú eres un Dios que escuchas. Y gracias porque tú eres un Dios que, aunque nos cuesta entender, Padre, cómo, pero tú has decidido escribir una historia y has dejado la oración como un medio para escribirla. Y te damos muchas gracias por eso. Pero seguimos siempre reconociendo, Señor, que por sobre todas las cosas, tú eres el Dios soberano que gobierna toda la creación. Y queremos decirte y confesamos, Señor, que queremos que gobiernes en nuestras vidas. Aún en medio del desierto, que tú, Señor, tomes el control de nuestros corazones. Oramos agradecidos por estos 60 años aquí. Y gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo oramos. Amén.